Hello, hello, muy buenas. Hoy es el primer jueves en el que quiero comenzar a hacer esta dinámica y abrir este espacio en donde todos los jueves nos reunamos para hablar sobre las mujeres que tenemos en la Biblia, sobre la vida que ellas llevaron, los propósitos, las vocaciones que podemos encontrar tanto en la Biblia como en nuestras santas. Hoy traigo la vida de una mujer que para su época sin duda era un personaje fascinante. Era una jueza en Israel. Ella tenía poder en ese momento, pero ella no había conseguido ese poder desde la soberbia, desde la fuerza, sino desde la sabiduría, desde el respeto. Hoy vamos a hablar sobre Débora. Oh, Jesus. Hay que irse un poco a esa época, ¿no? Estamos hablando de un pueblo de Israel que llevaba más de 20 años en la oscuridad. Muchas aldeas estaban abandonadas, la situación era de una oscuridad absoluta. A Débora se le llamaba mujer de Lapidot, eso significa mujer de las antorchas, y básicamente ella era esa antorcha en toda esa oscuridad que se estaba viviendo en el pueblo en ese momento. Mientras muchos hombres estaban escondidos debido al temor que le tenían a los cananeos, ella estaba en ese momento aconsejando, juzgando, escuchando sobre todo a todos y a la vista de todos. Lo más poderoso de su liderazgo es que ella no se impone, sino que más bien desde ese respeto que la gente le tiene por dar la cara mientras los demás se escondían, por esa sabiduría que ella representaba, la gente iba a buscarle. Es decir, la Biblia nos habla de que los hijos de Israel subían hasta donde ella estaba en la palmera para recibir su consejo y sobre todo ser juzgados, ¿no? Y es que ahí nos podemos parar a entender que ella era como la voz de ese pueblo, pero desde luego necesitaba un brazo ejecutor. Y ahí es donde entra Barak. Cuando Débora habla con Barak, Barak le comenta, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Y es uno de los diálogos más humanizados de la Biblia, ¿no? Porque él estaba desde el miedo que podemos sentir todos, que en algún momento entendemos el propósito que tiene Dios para nosotros, pero desde ese miedo decimos, berro, pero es que yo no tengo la fuerza para hacer esto. Y esto no va de que tú tengas la fuerza, sino que le pidas esa fuerza a Dios, ¿no? Que desde tu convicción y tu confianza que tienes en Él, delegues esa fuerza a Dios, porque claramente nosotros, siendo solo humanos, solo carne, no tenemos la fuerza para librar batallas, sobre todo en el ámbito espiritual. Porque ya veremos un poco, ya entenderemos un poco de qué iba esta batalla, ¿no? Y aquí la historia nos deja la primera lección, ¿no? Dios no busca héroes solitarios ni que se glorifiquen a ellos mismos. Dios busca la unión entre todos, busca que entre todos resolvamos los problemas. Y eso es algo bien interesante porque justamente viene eso de tratar de vivir como islas, que es lo que estamos tratando últimamente. Tú ves que a lo mejor ni conoces a tu vecino, que a lo mejor tienes años que no hablas con aquella persona con la que a la que todos los días ves en tu trabajo. Y ahí es donde quizás tenemos que replantearnos cómo estamos viviendo. Cuando Barak le dice esto a Débora, Débora le responde, vale, yo puedo ir contigo, pero que sepas que la gloria no la vas a tener tú. Y eso significa básicamente como que, ok, vamos a unirnos en esto, pero ya sabes cómo son la gente aquí y tú le vas a estar dando la gloria a una mujer, ¿vale? Para que entendamos un poco. Y aún así Barak, desde esa humildad que hay que tener con Dios, ¿no? Dice, mira, yo lo que quiero es que el pueblo lo liberen, yo me uno contigo, ¿sabes? A mí no me importa si la gloria me la llevo yo o no, sino a mí lo que me importa es que salgamos de esto, ¿no? La batalla llega al monte de Tabor y entonces vemos como Sisara, súper valiente con sus carros, con su tecnología, él estaba confiado. Pero de repente el río comienza a desbordarse, todos los carros quedan inundados, quedan llenos de tierra, inservibles, y él sale corriendo, paticas pa' que te tengo, ¿no? Y sale derrotado. Aquí aparece nuestro tercer personaje, ¿no? Jael. Era una mujer que vivía en una tienda de campaña, súper humilde. Ella le da refugio, le da de comer, lo acuesta y dice, epa, ya va. Yo aquí puedo salvar a este, ¿no? Y si le salvo, lo más seguro me haga rica, famosa, me ayude, porque claro, si él es el general y yo lo estoy ayudando, él es el que tiene el poder, si yo lo ayudo, él me va a tratar de ayudar a mí también y me va a dar como una persona de confianza. Pero no, ella dice, mi pueblo va primero, ¿no? Por más que yo pueda sacar una acción beneficiosa de esto, dice, no, 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 el pueblo va primero, este interés va primero. Y lo que hace es coger un puñal, un martillo y terminar con la vida de este hombre. Y esto nos lleva a entender que sí, esto fue algo bastante crudo, pero nos lleva a entender que a veces pensamos, o un general así hubiese pensado que él iba a morir en una batalla y terminó muriendo en una tienda de campaña, ¿sabes? Entonces, a veces Dios utiliza al más humilde para terminar con el más soberbio.
¿sabes? Por eso es que hay que intentar tener ese espíritu, que desde luego es mega costoso, y sobre todo en una sociedad como la que vivimos hoy en día, pero hay que tratar de tener ese espíritu humilde, ese espíritu de entereza, de decir, sí, a lo mejor puedo sacar un beneficio para mí en esta situación, pero es que esta situación perjudica a un montón de personas. Realmente voy a poner en peligro a un montón de personas para beneficiarme a mí mismo. Y aquí vemos cómo funcionan los planes de Dios, ¿no? Cómo funciona ese plan mayor. Él dice, yo quiero liberar a mis hijos, yo quiero que mis hijos se quiten este yugo de encima, pero no es que utilizó a uno, lo glorificó y eres el héroe, sino utilizó a Débora, que se conectó con Barak, que terminó llegando a Jael, ¿no? Para terminar y sellar con todo ese plan de Dios. Y es porque sobre todo Dios no es un juez solitario, es la familia divina, esa Trinidad que trabaja por amor para nosotros, en donde el Padre diseña el plan, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo entra en lo más profundo para darnos la victoria de lo que nos oprime. El valor reside en quién eres tú, en quién tú eres y en el plan que Dios tiene para ti. Y esto me lleva a pensar un poco en la Santísima Trinidad, ¿no? En cómo funciona la Santísima Trinidad. Y esto lo digo sobre todo porque este 31 de mayo es el Día de la Santísima Trinidad y muchas veces los católicos y los cristianos en general no nos paramos o creemos que sabemos qué es lo que es la Santísima Trinidad, pero es que realmente muchas veces se nos hace tan complicado, ¿no? Y no es que yo lo sepa, porque desde luego hay muchas cosas que yo no entiendo de la Santísima Trinidad, pero en este caso podemos ver un poco, ¿no? Impresionante como en muchas historias de la Biblia, no solo en esta, podemos hacer esta similitud de diferentes formas. A mí me llama muchísimo la atención esta historia porque vemos que Débora no era una mujer pasiva precisamente, ¿no? Que siempre nos venden que las mujeres religiosas tenemos que ser súper pasivas, súper como un estereotipo social que se han creado. ¿Quién sabe quién se lo ha creado? Porque la realidad no, dista de eso. Cuando vemos la vida de las diferentes mujeres de la Biblia, cuando vemos la vida de las santas, nos damos cuenta que realmente la mayoría de ellas no era esta mujer estilo tradwife, ¿no? Que la sociedad intenta vendernos y que en muchas ocasiones han utilizado la religión y algunos aspectos de la religión para vendernos eso. Y eso no quiere decir ahora que las mujeres solamente tenemos que pensar en nosotros y el plan que tenemos para nosotras, porque eso es egoísmo. Eso solamente quiere decir que la única forma en que tú conozcas tu propósito, tu vocación, es la oración. Es hablar con Dios, es hacer el discernimiento y entender realmente que eres para ti. Y no es que ese modelo de la tradwife esté mal, ni que el modelo de la mujer que solamente se ocupa en su carrera esté mal. A lo mejor esa mujer se va a ocupar de estudiar toda su vida para encontrar la cura del cáncer, por ejemplo. O tantas otras cosas que quizás no suenan tan importantes como la cura del cáncer, pero que también son importantes para la humanidad. Y a lo mejor la otra se va a encargar de crear una familia con los valores necesarios que necesita esta sociedad. Los dos trabajos son igualmente importantes. Igualmente importantes. Y los dos, pero para tú decidir si tú eres una, si eres otra, o si estás en el medio, porque puede ser que estés en el medio, que puedas decir, mira, por un tiempo puedo estar haciendo mi carrera, por otro tiempo puedo dedicarme a ser mamá y luego vuelvo a mi carrera cuando ya los hijos estén grandes. ¿No? Porque ese es el tema. Existen muchos modelos de mujeres y por eso justamente quiero hacer estos videos los jueves. Porque tenemos que entender que las mujeres, que el único que sabe cuál es el plan para nosotras es Dios. Nosotros tenemos que entrar en reflexión, entrar en discernimiento, escoger lo que queremos y entender que las cosas tienen consecuencias. Pues si tú te has dedicado toda tu vida a estudiar porque tú lo que quieres es conseguir la cura contra el cáncer, pues entonces no puedes llegar a los 50 años y decidir que quieres ser madre comprando hijos en un mercado, ¿no? O si tú decides que solamente quieres ser ama de casa, pues tendrás que tomar las condiciones legales en este mundo secular para que cualquier cosa que suceda tú puedas estar protegida ante cualquier eventualidad, que tu esposo fallezca, que haya algún problema familiar, que tú tengas un problema personal, ¿no? Entonces es cuestión de escoger tu camino y ser responsable de entender cuáles son las consecuencias, no para martirizarte con esas consecuencias, sino para medir los riesgos y evitar problemas en el futuro, ¿no? Hay muchas mujeres que a día de hoy les cuesta tomar decisiones y tú las ves que van por la vida como las lleva el marido, como las lleva la carrera, como las lleva el grupo de amigos que tiene o la familia. Y en ningún momento Dios ha dicho eso. En ningún momento. ¿Vale? Entonces, hay que entender como mujeres cuál es nuestra vocación y la Biblia y nuestras santas nos dan ejemplos de eso.
Muchas gracias. Por favor, corríjanme lo que me quieran corregir. Denme sus propias reflexiones sobre esta historia. Léanse la historia y quizás me dejan su propio escrito con la reflexión. Y quizás en el futuro puedo hacer un video leyendo esas reflexiones o escogiendo las que a mí más me gusten. Y intentemos, en vez de estar tanto tiempo en las redes sociales viendo lo que algunas ideologías políticas o en las noticias, viendo como algunas ideologías políticas nos quieren lavar el cerebro de que la mujer solo es esto, o la mujer solo es esto, o la mujer solo es esto. No, las mujeres somos muchísimos y aunque no seas creyente, te invito a escuchar y a leer estas historias porque creo que hasta de un punto de vista filosófico te puede llegar a interesar. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Oh, Jesus.